Jacobo García es un analista político que nos acompaña para analizar precisamente la coyuntura del Ecuador, la gestión política del gobierno y pues todo lo que ocurre dentro de esta crisis sanitaria. Jacobo, muchas gracias, buenas tardes. Encantado, un gusto. Empecemos con la entrevista con una pregunta más bien a nivel general y es, ¿cómo calificas tú desde tu punto de vista la gestión gubernamental de la crisis desde lo político en este gobierno? Bueno, creo que ha habido bastantes deficiencias, ¿no? Algunas vienen justamente por haber debilitado todo el sistema de salud, de sanidad, durante los últimos tiempos, desde disminuyendo la inversión hasta serias acusaciones de haber entregado políticamente, ¿no? Determinados hospitales como botín político. Por ahí se han mencionado en algunos informes hasta algunos asambleístas, etcétera, ¿no? Eso lo primero. Lo segundo, también veníamos en un contexto muy complejo de crisis económica, de estancamiento de la economía, un país con las arcas públicas muy diezmadas de antes y de ahora. Entonces, este primer elemento ya es lo que te permite llegar a la conclusión de que la gestión no iba a ser muy buena. Y luego ya, dentro de lo que ha sido el camino de la gestión, me parece que ha habido, insisto, serias deficiencias, ¿no? Desde el colapso de la red de hospitales en Guayaquil, desde serias descoordinaciones internas que hemos visto que no solo es en comunicación, ¿no? Es en lo político y en la comunicación, con diferentes voceros, diferentes ministros, instituciones que han tenido papeles diferentes, ¿no? No se ha entendido eso muy bien cómo. Pero sobre todo creo que a nivel de Guayaquil es donde ha estado el mayor foco de mala gestión y descoordinación. Por lo demás, en el resto del país, bueno, la situación más o menos a día de hoy podemos decir que está controlada, pero el gran problema que tenemos es que no tenemos información, ni en número de pruebas, ni en cercos epidemiológicos, no tenemos la suficiente información para todavía dimensionar el problema, ¿no? Jacobo, tú mencionas en tu cuenta de Twitter que hubo una transición desde el octubre pasado hasta ahora de una economía del ajuste a una economía de guerra. ¿Cómo nos explicas eso, por favor? Así es. Bueno, en octubre, si ustedes recordarán, un poco el debate era reformas económicas, reformas estructurales para poder mejorar la economía, ¿no? Y dentro de esas reformas lo que se analizaba eran determinadas variables. Unos hablaban del tema laboral, otros del tema subsidios, otros del tema fiscal. Finalmente, lo que más saltó en esa discusión fue el tema de los subsidios. Entonces, en una economía de ajuste, lo que trataron de hacer es eso, ¿no? Eliminar los subsidios, pero en una economía de ajuste solo ajustas ciertos parámetros o variables de la economía y no todo, ¿no? ¿Por qué hablo de economía de guerra actualmente? Porque me parece que estamos yendo a un escenario donde buena parte del sector productivo está paralizado, donde ha habido unas pérdidas tremendas, por ejemplo, en el tema del petróleo, ¿no? El precio del petróleo se está desmoronando, el turismo está totalmente colapsado y seguirá colapsado en unos meses. En fin, hasta la caída del valor de las monedas nacionales. No en nuestro caso, que tenemos dólar, pero en México, en Colombia, hay ejemplos de esto. Entonces, una economía de guerra es cuando todo se desmorona, ¿no? Al mismo tiempo, y esto, desde la gestión pública, te obliga a tener que tomar medidas o discutir medidas mucho más drásticas, ¿no? Por eso es que se va a hablar de... Ayer, bueno, el presidente dijo hace poco, los funcionarios no van a poder ganar lo mismo, se hablará de eliminar ciertas instituciones para siempre, se está hablando de que el mundo ya no va a ser igual, ¿no? Y se está hablando de que los trabajadores aporten hasta un 64% para un fondo de emergencia y durante 9 meses. Es decir, nadie va a ganar lo mismo, va a haber sectores de la economía que se van a hundir, nacerán otros, y esto es a lo que me refiero con economía de guerra, que se refunda, se desmorona casi todo y se refunda a la vez otras cosas, ¿no? Jacobo, más bien en el ámbito político, centrándonos, el gobierno nacional y haciendo una retrospectiva nuevamente, se ha centrado en la línea argumental de echarle la culpa al gobierno pasado. Es decir, esa ha sido su línea argumental hasta el momento
¿Cómo lo observas desde la comunicación? ¿Cómo lo observas desde la gestión política? Sí, o sea, a ver, esto no es nuevo. Llevamos 3 años en el que este gobierno siempre en su línea discursiva, como gran enemigo contradictor, tiene al gobierno anterior, al cual lo culpa no solo de no haber dejado la mesa servida, sino de haber, digamos, dejado el país en una situación muy delicada. Eso fue hasta octubre. Después de octubre, la acusación es no solo que dejó el país en mala situación económica, sino que hay todo un intento de desestabilización política, democrática por parte del anterior gobierno. En el tema del coronavirus, lo que han hecho es usar las dos cosas. La primera, han insistido mucho en que el país no tiene fondos de ahorro, no tiene recursos disponibles para reactivar o manejar la emergencia, reactivar la economía, porque ellos acusan al gobierno anterior de que no dejó ahorros, ¿no? Esa es una línea muy fuerte que repiten, ponen como ejemplo a Perú o a otros países de la región, ¿no? Y por otro lado, el otro ataque, que bueno, es más suave porque también es menos creíble, o sea, no tiene mucho asidero, que es el tema de que también el correísmo, el gobierno anterior, está inundando de fake news, de desestabilización, la gestión actual. Pero finalmente lo que se ha visto ahí es que todas las noticias que ellos decían que eran fake news, mentiras y alarmas, parte de esas noticias se ha hecho eco hasta agencias internacionales, medios internacionales. Entonces, más allá de que haya habido, no lo sé, a mí no me compete decirlo, de que haya podido haber focos de ataques, controls o creación de fake news, lo que sí es verdad es que la propia gestión del gobierno, como ha sido incierta y a ratos deficiente, pues eso ha generado toda una serie de especulaciones incluso a nivel mundial, ¿no? Hoy salió una nota en el New York Times donde se habla que el número de fallecidos real en Ecuador y en Guayaquil sobrepasa de largo, ¿no?, la cifra actual. Entonces, por ahí iría un poco mi respuesta. El New York Times dice que la cifra se multiplicaría por 15 aproximadamente, de acuerdo a lo que establecen los análisis que han hecho. En este Así es. sentido, Jacobo, permíteme, la disputa política en estos momentos de confinamiento y aislamiento social se basan fundamentalmente en la comunicación. Un gobernante ecuatoriano dijo en algún momento que gobernar es prácticamente saber comunicar. ¿Cómo se ha manejado desde ese punto de vista la comunicación gubernamental? ¿Y cómo? Porque las fake news es evidente que existen, están ahí en redes sociales, transmitidas por WhatsApp, etcétera. Entonces, ¿cómo se ha manejado frente a esto y en las nuevas tecnologías la comunicación del gobierno? Bueno, yo creo, y hoy discutía con algunos amigos, ¿no?, consultores, comunicadores, que ellos hacían una observación muy pertinente, muy interesante, y ellos dicen que no puede haber buena comunicación si detrás no hay gestión. Yo también estoy de acuerdo. Creo que hoy en día hay una falsa realidad, Jonathan, de que mucha gente se piensa que a través del marketing, la comunicación y los trolls y distorsionando las cosas, alcanzas el éxito político. Y esto es una mentira. O sea, todo tipo de comunicación tiene que tener detrás un respaldo de la acción gubernamental política que se hace. Este es el primer punto. Y el segundo punto, insisto, como ha habido falencias en la gestión, obviamente eso suele verse luego en la comunicación, pero además añádele otra cosa. ¿Qué has tenido en la comunicación? Has tenido dispersión de voceros, que es todo lo contrario a lo que deberías hacer en una gestión de catástrofe como esta. Es decir, al principio salía la ministra, la secretaria de gestión de riesgos, luego salía una ministra de salud, luego cambiaron a la ministra de salud y de trabajo en plena gestión de la crisis. Ahora se está hablando de que están cambiando también al secretario general de comunicación. Entonces, hemos tenido una serie de voceros, no ha habido un mensaje unificado, no ha habido un relato tampoco unificado. O sea, la primera semana creo que sí, creo que era claro, lo hicieron bastante bien, ¿no? En plan, esto es lo que está pasando, esto es lo que vamos a ir haciendo, quédate en casa, ¿no? Era gestionar un poco esa primera fase de la emergencia. Pero después de eso, insisto, conforme se les fue todo de las manos en Guayaquil, empezó a haber desavenencias a la interna entre propios políticos, ¿no? Con diferentes
diferentes voceros, tuvieron que poner a Jorge Wattet a tratar de resolver un poco este tema, ¿no? De la recogida de cadáveres en Guayaquil. Entonces, cuando tú tienes estos factores, es muy difícil que tú encuentres una comunicación efectiva, centralizada y clara en el mensaje, porque ni ellos mismos, esta es mi teoría, yo creo que ni ellos mismos tienen claro lo que está pasando, y como no tienen información buena y adecuada, tampoco pueden comunicar de la mejor manera lo que está pasando, ¿no? Correcto, Jacobo, a eso podemos también dar otros puntos adicionales que sería en sentido estricto, en sentido puntual, las cadenas nacionales. ¿Cómo se han manejado las cadenas nacionales puntualmente? El gobierno nacional, el presidente Moreno hizo una cadena nacional para decir que él era el presidente. O sea, básicamente lo hizo. Y también mediante los tweets, hace tweets para decir que no está distanciándose del vicepresidente, o para decir que son amigos, amigos de Roldán, etcétera. ¿Cómo observas tú esos detalles de la comunicación ya a nivel del presidente de la República? Sí, creo que es una muestra de la debilidad del propio presidente y del propio gobierno. Es decir, primero, si te das cuenta, le hablan más a ciertos medios o a ciertos periodistas o a ciertos canales donde vienen esos rumores, como puede ser Twitter y demás. O sea, hablan más hacia ahí que hacia el propio ciudadano. O sea, yo cuando vi esa cadena también me quedé sorprendido, ¿no? En plena emergencia nacional, que salgas a decir algo así. Dos, a nivel de comunicación es una absoluta tontería salir a decir que no eres justamente lo que te están acusando de no ser. O sea, es como que al final, en un gobierno con tan poca credibilidad como este, salir a desmentir esas cosas es como poco más que afirmar que está pasando eso, ¿no? Entonces, ya no es solo esa cadena. A día de hoy, desde varios periodistas, agencias, La Posta y otros más por ahí han hablado ya de desavenencias a la interna, ¿no? Entre el propio vicepresidente y el presidente. Y esto es una realidad. Creo que esto desde hace tiempo, y con esto hay que ver que un gobierno frágil y transitorio como este, siempre vas a tener estas disputas entre bloques de poder. Sobre todo, y esto es muy importante, Jonathan, porque al contrario que en octubre, ahora todo el bloque de poder que sostenía el gobierno en octubre se está separando de él. Y cuando digo bloque de poder, digo desde ciertos grupos económicos, desde ciertos grupos políticos, sus cuadros dentro del gobierno. Entonces, cuando sucede eso, lo que sucede es lo que ves. Vas a ver acciones, desavenencias, incertidumbre y es eso. O sea, al final, Jacobo, insisto, no puede haber buena comunicación si pasan estas cosas. Sí. Jacobo, ¿qué tanto significó el hecho de haber sentenciado a Rafael Correa en el caso Sobornos en medio de la crisis para el gobierno? ¿Qué tanto significó eso? Ok, no, mira, o sea, a ver, en un estado de emergencia como este, de catástrofe nacional, la gran mayoría de la gente está preocupada por la propia catástrofe, por la salud, por la economía y todo esto. El tema de la corrupción o los juicios dentro de este contexto son cosas que realmente no tienen mayor incidencia, sino solo entre la gran fractura correísmo-anticorreísmo. Si tú te das cuenta, cuando sucede algo así, o hay acusaciones de corrupción, o viene un juicio de estos, lo que se activa en la conversación es eso, es básicamente todo el anticorreísmo mediático, político y demás, y por el otro lado el correísmo, ¿no? Unos acusándose a otros. Entonces, insisto, mira, yo esto lo dije en un programa en Políticamente Correcto con Carlos Rojas hace tiempo, que para mí desde hace tiempo el tema corrupción ya no genera ni mayor simpatía ni mueve posiciones en el tablero. Es decir, el ciudadano que crea que hubo corrupción en el gobierno de Correa y que crea que es verdad la trama de arroz verde, ya está. O sea, ya lo cree y desde hace tiempo, ¿no? El ciudadano que no lo cree no lo va a seguir creyendo. Y hay todo un espectro ciudadano que no le importa. O sea, te puede hasta reconocer que hay corrupción, que hubo corrupción en el anterior gobierno, pero tienen una visión como más escéptica y apática, de decir, hay corrupción en todos los lados, sé que todos son corruptos, el gobierno me quiere hacer creer que los únicos corruptos son estos, pero tapan sus otros casos de corrupción. Entonces, al haber este cortocircuito, Jonathan,
al final son temas que ya no te van a definir ni más agenda, ni más dinamismo del país. Y vuelvo a lo que te decía antes, en época de guerra, lo que importa son estos temas de corrupción. Jacobo, se está cortando O un sea, poquito no la digo que no comunicación. importe la corrupción, ¿no? A veces Ok, se corta un poquito, ¿me oye? se te detiene, pero ¿me escuchas bien? Perfecto. Correcto. Bueno, eh, pasando en el tema y siguiendo con la línea política, que es lo importante en esta entrevista, abarquemos el tema del vicepresidente de la República, de Otto Sonnenholzner. Eh, ¿Qué está realizando Otto Sonnenholzner ahorita? ¿Cómo lo observas tú desde tu punto de vista de analista político? ¿Qué está realizando al llevar fotógrafos? Lo acusan de estar llevando a cabo una campaña política, de haber traído al asesor de Nayib Bukele. ¿Cómo lo observas? ¿Cuál es tu análisis? Sí, muy interesante. A ver, creo que dentro del gobierno está siendo el personaje más relevante. ¿Y a qué me refiero con esto? Si, como hemos hablado, tenemos un gobierno descoordinado, tenemos un presidente muy débil, no solo a nivel político, a nivel físico, ¿no? Por su problema también de salud. Obviamente, si tú tienes un vicepresidente con otros atributos diferentes, pues vas a resaltar. Creo que está resaltando como una especie de hombre de acción dentro de la gestión de la emergencia en comparación a otros cuadros del gobierno. Por hombre de acción me refiero a que por lo menos él comunica que está gestionando la crisis, él lo comunica de primera mano, ¿no? Siempre está ahí en los hospitales, en territorio, en todo esto. Entonces, digamos que él tiene un de que está más bien gestionando y también aparece con varios cuadros de gobiernos locales en la gestión, ¿no? Señalo esto porque esto sí es diferente al resto del gobierno. Obviamente, ha habido también críticas, ¿no? De un excesivo fideo, de que todo este equipo que lo acompaña, ¿no? En comunicación, los fotógrafos, que puede ser parte de una anticipada campaña electoral. Y esas críticas están ahí, pero lo que te diría es que de interno sí está siendo la figura que más sobresale. Las cifras de encuestas así lo muestran también, es decir, mientras el gobierno, Lenin y otros cuadros siguen en las mismas cifras de antes, sí ha habido un repunte en la imagen de Otto para cierto sector, te diría como más clase mediero, cierto sector más especial la crisis, es decir, los que están en su casa encerrados, los que no están sufriendo la enfermedad, mal o bien es como que ven a un hombre en acción que todos los días sale, visita y gestiona en territorio, ¿no? Este sería ¿Tú de acuerdo. observas a Otto Sonnenholzner como un posible candidato en el 2021 a la presidencia? Sí, sí creo, porque creo que esta emergencia le dio una oportunidad para tener un posicionamiento diferente y propio respecto a los meses anteriores. Es decir, lo que te comentaba antes, sí está llegando a cierto sector más clase mediero, que reconoce en él frescura, acción, por esto de visitar territorio, hospitales y demás. Con esto no estoy diciendo que sea el preferido, que va a ganar las elecciones, pero tienes que sumar una cosa, Jonathan. Uno de los grandes perjudicados de esta crisis es el social cristiano. Las cifras muestran que Cynthia Beri, su gestión en la alcaldía, ha sido la peor valorada de todo el país. Entonces, si esto se mantiene, si tú tienes una crisis del Partido Social Cristiano de esta magnitud, tienes la posibilidad de que Otto recoja parte de un segmento más amplio, ¿no? Donde principalmente competiría con Lasso y no sabemos todavía con quién más. Pero por resumírtelo así, creo que Otto a día de hoy es más competitivo para el escenario electoral que hace unos meses, sin significar esto que sea el preferido, ni que vaya a ganar, ni estas cosas, ¿no? Sin duda, eso desde el campo gubernamental, Jacobo. Ahora vamos al campo de la comunicación privada. Desde los medios de comunicación hegemónicos, cómo se ha manejado la comunicación. Tú ya mencionaste a La Posta, por ejemplo, o a Ecuavisa y a otros medios de comunicación que evidentemente están haciendo su trabajo. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo observas? ¿Cuál ha sido su rol en esta crisis sanitaria?
Bueno, creo, aquí también yo decía que había una diferencia bastante grande con octubre, ¿no? Porque en octubre creo que hubo un relato mucho más unificado entre los grandes medios y el gobierno, ¿no? En torno a la interpretación de lo que estaba sucediendo, de que había un golpe de Estado, una desestabilización política, y que lo que debía primar era eso, ¿no? El orden, la democracia, y como que se dejó de lado todo el relato de los manifestantes, la ciudadanía que reclamaba y todo esto. Creo que ahora hay diferencias, o sea, ahora la mayor parte de medios simplemente están transmitiendo la emergencia, es decir, desde la gestión de la emergencia hay mucha mención a lo que está haciendo el gobierno, a sus cadenas nacionales, también se está relatando cosas o vivencias en primera mano de las víctimas de los hospitales en Guayaquil. Ten en cuenta también, ojo, que esta es una crisis que ha afectado a todas las clases sociales, clases medias, altas también. Y dentro del mundo del periodismo y los medios ha habido afectados bastantes periodistas reconocidos, lamentablemente ha habido algún fallecimiento. Entonces, creo que los medios se han volcado mucho más a transmitir las diferentes aristas de la emergencia. Y lo que ha sido minoritario es que ha habido tal vez dos o tres que han tratado un poco de divulgar también la parte conspirativa, ¿no? O sea, insistiendo en que el correísmo, el anterior gobierno, está conspirando con fake news, esto, pero si tú te das cuenta al final, son focos aislados y la gran mayor parte de medios están volcándose más a transmitir toda la emergencia desde la arista sanitaria, económica, humana, etcétera, ¿no? Pero sin duda son personajes que tienen un micrófono, que tienen un peso en la opinión pública y que también tienen cierta influencia sobre la sociedad. He leído algunos twitters que hablan de los influencers del gobierno nacional. ¿Quiénes son los influencers del gobierno nacional? No, no lo sé. O sea, yo lo que te puedo decir es que son desde ese campo los que tratan de ser un poco caja de resonancia en determinadas ocasiones de los temas del gobierno. Y eso es público y está claro. Por ejemplo, la Posta mismo. No estoy diciendo que, insisto, no estoy diciendo que sean parte o de una estrategia o que estén trabajando para, pero en la comunicación sí se ve que hay resonancia y réplica, ¿no? Que cosas que dice el gobierno lo lanzan ellos, que enfoques que interesa al gobierno posicionar son por ellos, como el tema de la conspiración del correísmo y demás. Entonces, ahí, insisto, hay algunos personajes identificados, pero creo, yo me atrevería a decir, que la gran mayoría en este sentido no. Tú si te das cuenta, Carlos Vera mismo, que le acusan a veces de ser cercano a ciertas posiciones del gobierno, lo que sea, ha tenido una posición súper crítica por la gestión de Guayaquil. Lo mismo te podría decir de otros periodistas por ahí de Teleamazonas, Ecoavisa, y entre otras cosas porque esto le afecta a todos. Entonces, no creo que sea buen negocio para nadie ahora tratar de decir que lo que está pasando no existe, ¿no? Porque hasta la misma Posta lo ha reconocido también, ¿no? Entonces, también otra cosa, Jonathan, para terminar el punto, la importancia de las redes sociales, ¿no? Creo que esto en octubre ya se hizo presente y ahora también. Creo que cada vez mucha más gente acude a las redes sociales para informarse y los medios sí están perdiendo el privilegio de posicionar un único relato, uniforme, y la gente sí diferencia. Y no es que, ahí salió una encuesta al propio CEDATOS, donde le da 40% de confianza o aprobación a los medios privados. Yo tengo otras cifras que son menores, pero mi punto es que hoy en día los medios ya no son lo que eran antes y ya no tienen el privilegio de influir en la gente y de crear relatos unificados, ¿no? Jacobo, pese a que reconoces el trabajo más o menos imparcial de algunos periodistas, te han acusado a ti de troll, de ser un troll correísta. Cuéntanos, ¿cómo lo asumes? Sí, lamentablemente, Jonathan, creo que es el precio a pagar cuando uno se dedica al análisis, cuando uno pues trata de poner elementos en el análisis, ¿no? A veces tal vez con críticas que bueno, que pueden entenderse mal o como ataques, pero ya, mira, eso ya está todo desmentido, es absurdo. Yo
no sé manejar ni un troll center. Ha habido ahí varios especialistas en troll centers justamente que son de la orilla anticorreísta, que ayer lo han reconocido ahí, ¿no? En Twitter, que en sus análisis e informes yo nunca aparezco como un creador de tendencias, manipulaciones, ni manejo troll center, no pertenezco a ningún grupo de estos digitales que se dedican a eso. Entonces, lamentablemente es el precio a pagar a veces, querido Jonathan, cuando hay ciertos actores que no les gusta, que haya análisis crítico, que se posicionen temas que a la gente le hace reflexionar y pensar, ¿no? Eso es todo. Yo no tengo ningún interés en conspirar contra nadie, en desestabilizar a nadie. Llevo aquí 8 años viviendo, vivo de esto, he trabajado en otros países para gobiernos de derecha, de izquierda, diferentes tipos. Entonces, insisto, son cosas que lamentablemente ocurren, pero no le prestemos atención porque no tiene mayor importancia. Sin duda, pero se maneja dentro de las teorías conspirativas que mencionaste hace algún momento, que se centran en el campo de la comunicación. Aquí estamos hablando específicamente de Twitter, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hayan exhibido tu información y el hecho de que nos dejan en evidencia qué tan vulnerables somos los ciudadanos ecuatorianos que pueden acceder a nuestra información, que pueden exhibir nuestra información y que el servicio de inteligencia le dé ese tipo de información, si es del servicio de inteligencia, por supuesto, a un periodista. ¿Qué tan factible, qué tan legal es? Sí, no, si fuera así, y es totalmente vulnera varios tipos de artículos, ¿no? En derecho y demás. Pero tú mismo lo has dicho, es que no se sabe ni siquiera quién ha hecho eso. No creo ni que sea algo de inteligencia, creo que ha sido simplemente un ataque de redes sociales, como muchos de los que hemos visto, con información absolutamente, no todo, pero casi todo falso, con eso de patrimonios inventados, con eso de troll centers, que como te digo, como es tan demostrable y tan fácil, no le voy a dar mayor importancia. O sea, ojalá que no vuelva a ocurrir, ojalá que un gobierno o unos periodistas, viviendo la emergencia que tenemos, ojalá se dediquen a hacer otras cosas, ¿no? Y dejar a la gente inocente tranquila, a la gente que vive del análisis crítico y demás, que los dejen tranquilos. Y bueno, si sigue y más adelante hay vulneración de derechos, pues ya será otra historia. Yo de momento me voy a dedicar a lo mío, que es al análisis, lo he hecho siempre, lo hago público Claro. en Twitter, nunca he engañado a nadie, he criticado a diferentes actores y a eso me dedico. No, ese es mi trabajo y Claro, no hay nada Jacobo. más. Jacobo, para seguir con ese punto y sobre todo en el otro lado, a la otra orilla, también ha habido periodistas disidentes desde octubre hasta lo que está sucediendo hoy. Por ejemplo, el hecho de que hayan provocado la renuncia de Alexis Moncayo de Radio Majestad, por ejemplo, por parte de una presión supuestamente del secretario de la presidencia, o que haya ataques a periodistas, o que incluso haya despidos a periodistas que muestren alguna postura crítica, también vulnera los derechos, también vulnera la comunicación a nivel político, ¿no? Sí, ha habido varios casos, y no lo digo yo, lo dice varios organismos internacionales, donde sí se critica el ataque a algunos, digamos, segmentos del periodismo, de la política. Recuerda un poco lo de octubre, ¿no? O sea, esos informes de la propia Comisión Interamericana, ¿no? De Derechos Humanos, donde se señala que hubo vulneración de algunos derechos. Y bueno, ha habido varios periodistas que ellos han señalado en sus propias cuentas, denunciando cierta presión, cierto hostigamiento. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ojalá que no sea así, ojalá que sean casos aislados, que no se vuelvan a repetir, porque al final creo que lo que necesita este país ahora más que nunca es unión, democracia, sensatez. Yo y varios de mis colegas siempre hemos aportado en eso y ojalá que esto no vuelva a ocurrir, ojalá bueno, que estos ataques queden solo en eso y ojalá que el gobierno, por lo menos ahora que ha habido cierto cambio a la interna, pues cambie un poco la línea, ¿no? Y en lugar de ver como enemigos a todos aquellos que critiquen su gestión o lo que sea,
que traten un poco de hacernos partícipes, ¿no? Para mejorar y unir a este país, porque lo que se viene es tremendamente grave, ¿no? Y si no estamos juntos, difícilmente vamos a salir de ello, ¿no? Lo que sí he dicho públicamente es que me parece que está mal lanzar acusaciones, como se han hecho algunos periodistas, contra determinados críticos o otros colegas periodistas, y esto obviamente sí beneficia al gobierno y hace pensar que están haciendo eso para favorecer al gobierno. Pero yo no puedo decir que haya, no sé, algunos periodistas o medios que estén comprados para eso, ni mucho menos, pero actuar así, ha habido acusaciones hasta de sabotaje eléctrico del correísmo, ha habido sospechas de informe de inteligencia en fin, de disparates absolutos, ¿no? De mentiras, de infamias, y eso me parece que está muy mal, eso, insisto, no sé quién lo hace, ni a través de quién, ni cómo, pero eso está mal y ojalá no persista, porque al final eso lo único que hace es perjudicar el prestigio de ellos mismos, ¿no? Al Jacobo, ver aún que, así, te denominan a ti un mercenario digital. Ya ha habido varios medios de comunicación que te han criticado, han exhibido tu información y tú has mostrado tu postura crítica con ciertos medios. Ahora dinos específicamente, ¿qué piensas sobre La Posta, sobre Luis Eduardo Vivanco, sobre Boscán? ¿Qué piensas? no, o sea, solo la acusación vino de ahí. ¿Y qué te puedo decir? Ellos, a mí, considerar a ese medio y a esos dos señores periodistas me cuesta mucho, ¿no? Porque, o sea, creo que infringen diariamente o semanalmente cualquier código dentro del manual deontológico del periodismo y demás. O sea, hacen, y no desde ahora, desde hace meses, ¿no? Hay cantidad de pruebas de acusaciones que han lanzado, infamias que han tenido que desmentir. Sin ir más lejos, por ejemplo, lo de la Contraloría de octubre, acusaron a determinadas personas, gentes, hasta el día de hoy no se ha demostrado nada. Y podría estar así, todas las semanas siempre pasa algo así, ¿no? Lo del sabotaje este eléctrico que te digo, o sea... Entonces, ¿eso es periodismo? No, para mí eso no es periodismo, para mí eso es otra cosa, es crear escándalo, vivir del escándalo, salirse de los códigos de ética, atacando e injuriando a personas inocentes. Y sí, de vez en cuando tal vez sí hacen periodismo, alguna vez, es verdad, tienen algún ataque de lucidez, pero nada más. Por eso te digo que no es que yo me siento que me han atacado medios y demás, no. Me ha atacado el señor Vivanco y ya está. El señor Vivanco, su reputación ya es conocida en todo el país, sabemos quién es y a qué se dedica. Entonces, yo tengo muy buena relación con muchos medios, con muchos periodistas, me conocen, me respetan, incluso salieron a defenderme, ¿no?, de estas calumnias. Entonces, como te digo, no le doy más importancia que eso, querido Jonathan. Jacobo, no me quiero ir sin antes preguntarte sobre, dentro de la gestión política, ya apartándonos un poco de las polémicas que se han generado en Twitter, dentro de la gestión política, Jacobo, ¿cómo ves el caso de Jorge Yunda específicamente? Sí, no, muy interesante. Creo que él ha sido la autoridad más reconocida, ¿no? No solo por parte de la ciudadanía de Quito, también incluso a nivel nacional, a nivel de otros actores, otras autoridades. Y básicamente creo que ha hecho algo, a ver, lo primero que ha hecho es prevenir, ¿no? Anticiparse un poco a lo que iba a venir y tomar una decisión firme, ¿no? Que era la de hay que aislarse, hay que poner ya la cuarentena porque lo que se viene puede ser muy peligroso, ¿no? Y esto no es que lo hizo por un criterio subjetivo, caído del aire de él, sino que lo hizo porque él es médico, ¿no? Recuerda siempre esto. Entonces, él creo que ha aprovechado muy bien su faceta de médico con su faceta de hombre cercano que viene del pueblo, ¿no? Como la mayoría, y su faceta de comunicador, que la maneja muy bien, ¿no? Entonces, cuando tú tienes estos tres ingredientes, esto es lo que te explica la buena gestión de Yunda. Ha anticipado la situación, ha estado narrando día tras día un poco la vivencia de la situación, ha enseñado lo que hacían los bomberos, los policías, los recolectores, la de fumigación. Eh, y ha sido una voz ahí, un referente, ¿no? También le ha favorecido el hecho de que Guayaquil lamentablemente cayó en esta emergencia y Quito y Pichincha ha estado bastante controlado a día de hoy. Entonces, ha cobrado fuerza en el imaginario ciudadano que parte del éxito de la ciudad y la provincia es por él, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante y las encuestas lo muestran entre 80 y 90% de aprobación
a su gestión en la crisis, ¿no? Jacobo, para terminar, ¿cuáles serían tus conclusiones sobre este breve análisis que acabamos de hacer? ¿Cuáles serían tus conclusiones? ¿Cuál sería tu mensaje? Ayúdanos con eso, por favor. Bueno, mira, yo creo que la situación es muy delicada para todo el mundo está cambiando la recomposición del orden internacional, pero también la forma de vida que hemos tenido hasta el día de hoy. Entonces, me parece que lo más sensato e inteligente que debería hacer todos los actores políticos, sociales, económicos de este país es realmente llevarnos a un nuevo pacto social, territorial, económico, donde podamos diseñar las nuevas variables, donde podamos incorporar e integrar a los sectores que más afectados van a estar por esta crisis y de una vez por todas, ojalá a nivel político, empiece a haber ya mayor madurez en las fuerzas políticas para sacar adelante estos pactos que hoy en día se está todavía discutiendo, ¿no? Esta ley de emergencia humanitaria, o sea, me parece que la oportunidad es que salgamos por lo menos con un pacto más sólido para crear un mejor país, aun siendo conscientes que lo que se viene va a ser muy duro. Ese es mi llamado, ese ha sido siempre mi llamado, en Twitter, en cualquier análisis que he hecho, y esto está muy lejos de, como te decía, de cualquier figura de desestabilizador o estas cosas. Yo lo que quiero es que este país salga adelante en democracia y con la mayor parte de actores involucrados y tomando el protagonismo. Eso es todo. Jacobo, una última pregunta antes de que nos vayamos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció el levantamiento de la cuarentena para el 4 de mayo. ¿Qué opinas? Bueno, creo que eso es complejo. Me parece que hay que discutir muy bien si están dadas las condiciones. Hay un manual de la OMS que me parece que es un buen punto de partida para evaluar si realmente estamos con los indicadores correctos para poder tomar esa decisión. A día de hoy yo tengo mis dudas. Yo creo que hay algunos indicadores y falta de información que me hace dudar de que el país esté preparado para eso. Yo tampoco soy un especialista en esto. Yo entiendo y en parte estoy de acuerdo que la cuarentena no puede ser permanente y para siempre porque esto ya está generando también otro tipo de problemas en la salud emocional de la gente, en el trabajo, en la economía del país, pero como decía el presidente Bukele, la economía se recupera, la vida no. Entonces, lo primero tiene que estar bien precautelada la vida y me parece que sería bueno convocar a un debate, ¿no? Desde la propia ministra hacia otros actores de la sociedad para ver si realmente como sociedad estamos preparados y si no, ver qué es lo que falta para cuanto antes empezar a salir de ello, ¿no? Ha sido Jacobo García, analista político que nos ha acompañado aquí en Contrastes TV. Jacobo, muchas gracias por tu compañía, por aceptar la invitación y estamos prestos a volver a conversar sobre las cuestiones políticas del país. Un gusto, Jonathan. A eso me dedico y siempre estaremos listos para eso. Un abrazo Hasta muy luego. grande. Cuídate mucho.